Hacen séptimo cateo al motel donde encontraron a Devani. Se realizó un nuevo cateo. Arquidiócesis acusa cobro de piso a iglesias de Jalisco. En el estado de Jalisco no hay... Y tomaron el Palacio de Gobierno donde despacha Cuauhtémoc Blanco. Bienvenidos, el Caporal del 30 de junio. ¡Comenzamos! En Chichiquila, Puebla, el pasado 27 de junio, lunes, Brenda desapareció cuando se preparaba para ir a casa de su abuela. La niña de 4 años de edad fue encontrada horas después en un paraje de la comunidad con huellas de abuso sexual, de tortura y sin ropa. Por este hecho, pobladores retuvieron a 2 jóvenes, a Mauricio, de 19 años de edad, y a Antonio, de 20 años, a quienes acusaron de este crimen. Este jueves 30 de junio, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, se pronunció sobre este hecho. Un pronunciamiento que le ha traído críticas, pues cuestionó a la familia de la víctima. Deteriorados. ¿Puedo decir que alguien pudo haber evitado este hecho? Pues probablemente sí. Pero tampoco tengo conocimiento de en qué condiciones se dio. Que la niña debió haber estado más cuidada por los mayores, sus padres, sus familiares, por la misma gente que estaba ahí alrededor de su casa, probablemente sí. ¿Y cómo va el caso de Devani? Este miércoles 29 de junio, elementos de la Fiscalía de Nuevo León y de la Comisión Interinstitucional hicieron un cateo nuevo e inspección en el Motel Nueva Castilla con el objetivo de encontrar nuevos indicios y para corroborar pistas anónimas que apuntan a un homicidio, según informó el papá de la joven, Mario Escobar. Se trató del 7º cateo que se hace en este motel por este mismo caso. El papá de Devani ha pedido a aquellas personas que le han enviado pistas desde el anonimato que no tengan miedo a declarar. Nos llega mucha información, pedirles, rogarles. Existen los testigos que de alguna manera no pueden darse a la luz, testigos protegidos. Todos los que estuvieron ahí los invito a que digan y aporten. Es increíble que después de tanto tiempo no haya algo concreto. A propósito, en la conferencia matutina de este jueves 30 de junio, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía aseguró que finalmente ya fue solicitada la exhumación de Devani y para que ésta se ejecute pues es cuestión de horas o de días. El día de hoy, 30 de junio, ya la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación, que ya está concertada, y se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive, el grupo de especialistas que está ya arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar. En este canal te platiqué de la respuesta que ofreció el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, a los sacerdotes y obispos que han señalado que en su entidad la delincuencia organizada ha instalado retenes en la vía pública. El pasado martes 28 de junio, el gobernador de inmediato negó los dichos de obispos y cardenales. Categóricamente, en el estado de Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras. En este estado está garantizada la libertad de tránsito. El día de ayer, el secretario de Gobierno se comunicó con el señor cardenal, a quien le tenemos un profundo respeto. Nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento. Lo que puedo decir es que hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad, federales, municipales y estatales, y no hay un solo punto en el que haya algún tipo de retén. Entonces, mi respuesta es categórica. En Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada. Esto lo dijo el pasado martes 28 de junio. Un día después, ayer, miércoles 29 de junio, llegó otro pronunciamiento en respuesta a los dichos del gobernador. El vocero de la arquidiócesis local de Guadalajara, Antonio Gutiérrez, aseguró que el crimen organizado
cobra derechos de piso a algunos templos, en algunos de los cuales pagan para evitar poner en riesgo a los feligreses y a los laicos. No quiso revelar cuáles templos para evitar represalias de la delincuencia organizada. Y aseguró también que el tema de los retenes en Jalisco es algo común. Sería bueno que quien quiera confirmar si es verdad o no, se dé una vuelta para aquella región del norte de Jalisco, de Totapiche, de Temastián, de Villaguerrero, de Tematitán, de Bolaños y de San Martín de Bolaños, para ver que en realidad los retenes ahí están. Ya forman parte de la vida cotidiana. Y la respuesta llegó este jueves 30 de junio, pero no del gobernador de Jalisco, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la veracidad de estas declaraciones del pago de derecho de piso. El presidente aseguró no tener registro de ello, incluso acusó la existencia de una campaña en su contra para perjudicar al gobierno sobre la inseguridad que se vive en el país, tras lo cual hizo los siguientes cuestionamientos. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? En el tramo carretero Empalme-Vacum, una vialidad ubicada en el estado de Sonora, ha sido denunciada la presencia de un retén en donde civiles obligan a los conductores a pagar una cuota para poder pasar. Estas denuncias estuvieron circulando ayer, miércoles 29 de junio, en redes sociales. Sin embargo, no había querido compartirlas hasta tener certeza de su veracidad. Finalmente, la Fiscalía de Sonora lo ha confirmado, asegurando que ya se puso en contacto con las víctimas e indaga el hecho. Ahora sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Vía Twitter, un usuario identificado como Jesús Huerta compartió estas imágenes que te muestro en pantalla. Civiles apedrearon el vehículo en el que se desplazaba a Jesús y su familia e hirieron cerca del ojo a su hijo de 3 años. El denunciante aseguró que en este punto los civiles piden entre 50 y 100 pesos por vehículo o de lo contrario, agreden. Estos puntos de cobro y toma de casetas, porque no nada más se ha dado como en lugares aleatorios, sino también toma de casetas en la zona, han sido adjudicados desde ya hace algunos años a grupos yaquis. Se trata de hecho de un tema del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en febrero del 2021. Ya se han ido liberando casetas en Nayarit, en Sinaloa, falta Sonora, porque queremos que sea a través de un diálogo para evitar la confrontación. 10 meses después, en diciembre del mismo año, del 2021, fue videograbada la manera en que operan estos puntos de cobro, incluso con apoyo de policías. Cobros ilegales que, como acabamos de ver en la denuncia manifestada en Twitter, que ya están investigando las autoridades, cobros ilegales que a la fecha persisten. La policía lo apoya. Ábrele, por favor. ¿Qué pasó, señor? No, señor. No, señor. No, señor, estamos en un país libre. ¿Dónde? Estamos en un país muy libre. Graba la patrulla. ¿Qué pasó, oiga? ¿Por qué está golpeando los carros, pues? A ver, están muy mal. Están muy mal, señor. Está golpeando el carro, muchacho. ¿Pero por qué no va a bajar, señor? Aquí lo veo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Usted dígame. No, yo nunca lo golpeé. Él me viene golpeando el carro. Por eso, ¿por qué voy a pagar? Si ya pagué la caseta. La caseta es la federal y ya pagamos la carretera federal. Aquí ustedes lo que están haciendo están cometiendo un delito federal. Como puedes notar, la mayoría de los videos de los temas que te acabo de exponer tienen un contexto a los cuales ya les he dedicado otro video en este mismo espacio. Te voy a dejar links de esos videos en la descripción de esta transmisión por si te interesa tener más detalles de cada una de estos acontecimientos. De hecho, ayer miércoles 29 de junio te platiqué del municipio de Xochocotla, Morelos, por otra cosa y vaya coincidencia que hoy es el tema principal.
Ayer te conté cómo este municipio cuenta con 2 personas que fungen como alcaldes. Abraham Salazar Ángel, quien llegó al cargo tras el asesinato del alcalde en enero, Benjamín López Palacios, y el otro alcalde actual es Raúl Leal Montes, quien fue elegido mediante el sistema de usos y costumbres. Se trata, Xochocotla, de un municipio creado apenas el 1 de enero del 2019, se ubica a 33 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, y que está siendo disputado por grupos de la delincuencia organizada como la Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación y Los Rojos. A 3 años de su fundación ya fue asesinado un alcalde y un secretario municipal, presuntamente por gente del grupo de Jalisco Nueva Generación, y este miércoles 29 de junio fue detenido el jefe de la policía municipal, a quien ves en pantalla, Javier Jiménez, acusado de homicidio calificado. Ahora bien, este jueves 30 de junio, un grupo de habitantes de Xochocotla ha exigido que sea reconocido como alcalde único a Abraham Salazar, quien es el que fue designado por el sistema de usos y costumbres, y pidió a este grupo de habitantes que Raúl Leal Montes, electo en las urnas, sea desconocido como alcalde por considerar que fue impuesto por las autoridades estatales. Este grupo de habitantes exigió una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. A las 11 de la mañana de este jueves 30 de junio, los habitantes llegaron al Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos. Y como no fueron atendidos, pues tomaron el edificio en donde despacha el gobernador. Los trabajadores estatales tuvieron que desalojar, que retirarse del inmueble apoyados por policías. Los manifestantes aventaron petardos, mientras que los policías respondieron con gases lacrimógenos. Los agentes que estaban resguardando el inmueble fueron superados en número y replegados por los manifestantes en la calle Galeana. El centro de Cuernavaca fue cerrado, los negocios cerraron. Finalmente, la Secretaría de Gobierno de Morelos informó que ya atendió a una comitiva de los manifestantes, pero pidió a cambio paz, tranquilidad y gobernabilidad. Tras el inicio del diálogo, la situación ya se relajó. El inmueble ya finalmente fue desalojado por los mismos manifestantes. La situación se encuentra en estos momentos en calma, aunque todavía no se le ha puesto fin al conflicto, a las exigencias de los habitantes de Xochocotla. Te muestro una imagen tomada desde afuera del palacio durante este acontecimiento. Los 2 clips previos que te acabo de compartir fueron tomados por el Diario de Morelos. Te invito a que entres a su portal para que veas todos sus videos, todo el contenido que hizo sobre este acontecimiento. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. No mames, es gas. Es gas, por los ojos.